parte de las propiedades de la transformada de Laplace. Recordemos que en la transformada de Laplace tenemos 5 propiedades: la propiedad de linealidad, la propiedad de traslación, la propiedad de multiplicación por t a la n, la propiedad de división por t y la propiedad de transformada para derivada. El enunciado dice claramente: utilice las propiedades y la tabla. La tabla que se utiliza son las 8 fórmulas o funciones que aparecen en la tabla elemental de transformadas de Laplace. Esas 8 fórmulas. Y junto con las propiedades se pueden desarrollar cualquier cantidad de funciones de frecuencia o funciones en dominios del tiempo. Para esto nos están diciendo que determine la transformada de la segunda derivada de esa función. Como me están solicitando que primero enuncie la propiedad, tengo que colocar entonces de los 3 incisos, de las 3 fórmulas que aparecen, la propiedad que le corresponde. Y decimos entonces que la transformada para la segunda derivada de esa función en el dominio del tiempo va a ser una transformada en función de frecuencia, definida según la fórmula por s cuadrado, la función de frecuencia, menos s por la función evaluada en 0, menos la primera derivada de la función evaluada en un tiempo t igual a 0. Recordemos que les indicaba diferenciar entre las dos f. La f mayúscula es la de dominios del tiempo y la f minúscula es la de dominio de frecuencia. Además, que la potencia de frecuencia corresponde con la derivada que usted está buscando y que debe ir degradándole, quitándole una, y la va a multiplicar a cada uno de los términos de la función. No llegamos hasta la segunda derivada, sino una derivada antes, según la fórmula general que le corresponde a cualquier tipo de transformada. Ya una vez colocada, los alumnos pueden hacerlo por separado, pero recuerden que es una fórmula que, así esté por separado, deben unir completamente el teorema para poder verificar a cuál les corresponde. La transformada, para poder desarrollar y buscar esta función de frecuencia, necesariamente hay que separar cada uno de los términos de la función y después hacer el uso de esa tabla. La propiedad que nos permite separar los términos de la función, ¿a qué propiedad nos corresponde? Linealidad. A la propiedad de linealidad. Entonces, digamos que por linealidad, y como les decía, es una fórmula que no es necesario colocarla porque todo lo que usted haga en función de frecuencia, usted debe de aplicarle la linealidad. Entonces simplemente usted dice que la transformada de la función en el dominio de tiempo va a ser una función de frecuencia. Esta función de frecuencia es la que usted va a sustituir aquí. Y eso le dice que no es más que la constante raíz de 2/3 sale de la función y le aplica la transformada al término t a la 4. De la misma manera, menos, en este caso, yo no puedo separar el exponencial con la trigonometría, porque eso está en forma de producto, ese es un solo término. Digo que esto es la transformada de e a la menos 2t por el coseno de 3 raíz de 2t más 5/4 de la transformada de e a la menos 7/3 de t. Y por último, raíz de 7, que es mi constante, transformada de seno de 3/7 en t. Ya separé cada uno de los términos de transformada y puedo entonces observar que para algunos de los términos
yo utilizo mi tabla directamente. Pero resulta que hay un término, uno de los términos que yo tengo que aplicarle una propiedad diferente que no está directamente en tabla, que es el segundo término. ¿Y por qué? Porque en mi tabla de transformada las funciones están simplemente las 8. Las t al cuadrado, potencia de t, exponencial, seno, coseno, seno hiperbólico y coseno hiperbólico. En ningún momento aparece un producto. Y como aparece el producto con un exponencial, yo tengo una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad que me dice a mí traslación. Entonces tengo que aplicar aquí la traslación, mientras que estos son directamente en tabla. Entonces, como dice que justifique cada uno de los pasos, al justificar cada uno de los pasos usted decide A, B, C o 1, 2, 3, 4 y lo separa. Pero no es que me lo va a separar sino simplemente para enunciar qué va a hacer con cada uno de ellos. En el caso de A, C y D ya están resueltas en la tabla. Entonces simplemente decimos que A, B y C por tabla o directo en tabla. Directo en tabla.